Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Chaires y el día de hoy les estaré platicando sobre el tema de análisis dimensional, que es de la materia de mecanismos de transferencia. Y pues para comenzar, existen tres dimensiones fundamentales, las cuales son longitud, tiempo y masa. Al ya entender esto, podemos darnos cuenta en esta tabla que todas las demás variables, por ejemplo, la velocidad, se compone de longitud sobre tiempo. ¿Por qué? Porque ya son derivadas de las dimensiones fundamentales. Aquí las únicas que tienen una sola dimensión sería la masa, la longitud y el tiempo. Y ya todas las demás se conforman por combinaciones de estas tres dimensiones fundamentales. Y ahora sí, para conocer más bien el análisis dimensional está este teorema de Buckingham, que para poder aplicarlo, el paso inicial sería la enumeración de las variables significantes de un problema dado. Es decir, si en un problema nos da la velocidad y la gravedad, entonces enumerarías tú esas variables. La velocidad como tu variable número 1 y la gravedad como tu variable número 2 o al revés, como gusten. Entonces, es necesario determinar el número de parámetros o grupos adimensionales en los que se pueden combinar esas variables. ¿Cómo es eso? Bueno, si tenemos la velocidad y la gravedad, tenemos que buscar una manera en la que al combinar esas dos variables quede adimensional, se cancelen sus dimensiones. Y para esto se utiliza este teorema de Buckingham. Aquí está la fórmula, que sería el teorema de Pi, que establece I es igual a n menos r. Y sería el número de grupos adimensionales que se pueden formar con X variables que tenga el problema. N sería el número de variables que hay en el problema dado. Y R es el rango de la matriz dimensional. Ahora continuaremos viendo un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos da un valor de n de 5. La n, recordemos que es el número de variables que hay en el problema dado. La r sería el rango de la matriz dimensional. Aquí dice rango de la matriz dimensional. Y la i es el número de grupos adimensionales que podemos formar con esas variables que nos dio el problema. Aquí, como nos dio 5 variables, no sé, puede ser fuerza, velocidad, gravedad, longitud, tiempo, las que sean, pero son 5 y te da una R de 3. Entonces, ¿cuántos números adimensionales tú puedes formar con esas 5 variables? Aquí, como dice la fórmula, que es n menos r, sustituyendo, sería tu número de grupos adimensionales 5 menos 3, pues te queda 2. Dos grupos adimensionales puedes formar con las 5 variables que te da ese problema. Y aquí dice, como i es igual a 2, con las 5 variables dadas en el problema se puede decir que hay dos combinaciones adimensionales llamadas pi1 y pi2. Esos van a ser los nombres que les daremos a las combinaciones adimensionales. Entonces, al tener una R igual a 3, se escogerán 3 variables que aparecerán en los dos grupos. Esto significa que esas 3 variables se van a repetir en el pi1 y en el pi2. ¿Ok? Aquí puse un ejemplo, volumen, densidad, longitud, pero pueden ser las que sean. Pero volumen, densidad y longitud estarán en pi1 y en pi2. Entonces, pi1 será llamado el grupo nuclear. Tiene que ser una variable con las 3 dimensiones fundamentales: masa, longitud y tiempo. Y las 3 variables escogidas anteriormente, quedando como pi1 igual a velocidad, densidad, longitud y fuerza. Aquí vemos que la fuerza tiene las 3 variables fundamentales: masa, longitud sobre tiempo al cuadrado. Aquí está. El grupo pi1 tiene que tener de las 3 variables fundamentales, que es tu grupo nuclear. Entonces, ya que tienes tu variable con los 3 grupos fundamentales,
le añades las otras tres que ya habías escogido que estarán en el pi1 y en el pi2. Entonces ya tenemos formado el pi1. Y ahora, ¿cómo vamos a formar el pi2? El pi2 se forma con las tres variables escogidas y con la última variable no utilizada, quedando pi2 igual a volumen, densidad, longitud y la viscosidad. Aquí está la viscosidad. Vemos que estas 5 variables se combinan para formar dos grupos. El primer grupo sería formado por la fuerza, velocidad, densidad y longitud. Como vemos en el grupo pi1, pues la viscosidad sale sobrando, todavía no está. Entonces podemos formar otro grupo, pero ahora incluyendo la viscosidad. Entonces el pi2 tendría la longitud, viscosidad, densidad y velocidad. Y ya, ahora sí ya utilizamos las 5 variables. Y ya formamos nuestro grupo pi1 y pi2.